Una de las cosas que el apóstol Pablo resalta en su carta a los colosenses es la naturaleza del alcance del Evangelio de Dios. Y cuando hablo del Evangelio de Dios o el Evangelio de Cristo, como usted quiera llamarlo, me estoy refiriendo a todo lo que implica el Evangelio para la vida de una persona, desde la proclamación de la verdad, la salvación y todo lo que conlleva el Evangelio en la vida de un creyente durante toda su vida. Pablo resalta, sobre todo en el capítulo 2, que el Evangelio es para todos, que él estaba llamado a hablar a todo hombre y de llevar a todo hombre al conocimiento de Cristo. Y resalta varias veces la palabra todo, 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 para hablar de que su encomienda era hacerlo con todo el mundo. El Evangelio es para todo, en cierta forma. Y todo el ministerio del Evangelio está enfocado en todos los hombres, porque todos necesitamos llegar a Cristo. Para los colosenses era importante recordar esto y entender esto, porque una de las cosas que los amenazaba a ellos como creyente era precisamente la instrucción del legalismo dentro de la iglesia. Esta era una iglesia que era una iglesia fuerte, era una iglesia que Pablo dice que estaba firme, pero había una amenaza sigilosa del legalismo principalmente, aunque algunos comentaristas dicen que probablemente alguna influencia del gnosticismo incipiente de esa época. Pero más bien lo que vemos aquí es una amenaza del propio legalismo. El legalismo es muy sutil y quizás una de las enseñanzas erróneas más sutiles que puede hacer daño a una iglesia. Hoy en día esto también sigue siendo igual de peligroso. El legalismo es muy peligroso. Creo que en cierta forma descuidamos muchas veces este asunto del legalismo, porque en cierta forma ya no existe un legalismo institucionalizado. Muchas iglesias han abandonado ese tipo de legalismo. Claro está, en otras iglesias todavía existe, pero lo que sí sigue existiendo es un tipo de legalismo quizás no institucionalizado, pero sí una forma de legalismo que cambia de persona en persona. Todos en algún momento podemos ser amenazados por algún tipo de legalismo, de poner algún tipo de restricción de hacia dónde o hasta dónde puede llegar el Evangelio, hasta qué persona puede llegar el Evangelio. Nosotros debemos recordar que no existe ningún otro límite, ninguna otra condición para la salvación que no sea la que Dios ha establecido ya de manera clara en las Escrituras. Y poner algo, adicionar a eso, es simplemente una forma de legalismo. Entonces nosotros debemos cuidarnos de ese tipo de legalismo que a veces nace en nuestra mente, de poner ciertas limitaciones a la gente para alcanzar la salvación, para encontrar la salvación en un Señor, fuera de lo que dice el propio Evangelio, fuera de la condición que pone el propio Evangelio, y es que las personas lleguen a conocer a Cristo y a creer en Él como Salvador. Es lo único que el Señor. Ya pudiéramos interpretar qué significa eso y cómo se expresa eso, pero la Biblia es muy clara en ese sentido. Imagínense que hoy en día nosotros pongamos trabas a las personas para que vengan a Cristo. Imagínense que nosotros tengamos un tipo de pecador o algún tipo de pecado que en nuestra mente nos creemos la idea que es el peor de los pecados y que para ese tipo de pecadores la condición es otra. Imagínense a dónde va a ir esa gente. Cuando la iglesia hace eso, está en cierta forma cerrando el Evangelio
que es para todos, el Evangelio de la gracia, que es para todos, lo está cerrando para un tipo de persona, simplemente porque nació en nuestra mente o en un grupo dentro de la iglesia la idea de que para ese tipo de persona hay otras condiciones. Si nosotros cerramos las puertas a ciertos pecados y a ciertos pecadores, ¿a dónde van a ir esos pecadores? Si no hay otro lugar en donde puedan escuchar la palabra de Dios, ser ministrado por ella y ser transformado por ella. Nosotros debemos cuidarnos mucho de eso. Y los que no son creyentes deben entender esto, que el Evangelio está para todos. No importa cuán rojo sea tu pecado, cuán oscuro sea tu pecado, Dios quiere salvarte, Dios quiere restaurarte y solamente Él puede hacer eso. Las puertas del Evangelio están abiertas para ti, las puertas de la iglesia están abiertas para ti y lo único que necesitas hacer es entregar tu vida al Señor y confiar plenamente en Él como tu Salvador. Eso es lo que la Biblia dice que debemos hacer. Nosotros predicamos este Cristo para todos los hombres, para todas las personas, no importa en la condición en la que estés. Si el Evangelio estuviera cerrado para ciertos tipos de pecadores como se creía en la antigüedad, ninguno de nosotros estuviera aquí, porque no somos judíos, no estamos guardando necesariamente algún tipo de regla o algún tipo de ley. Estamos simplemente creyendo en Cristo como nuestro Salvador. Y esto es el Evangelio. No hay otro camino, no hay otra oportunidad de encontrar salvación que no sea por medio de Cristo. El Evangelio está abierto para todo y eso debe entenderlo tanto el creyente como el no creyente, para la gloria de Dios.